Muy bien, vamos entonces a abordar esta primera situación, ¿no? Un circuito serie paralelo, ¿no es cierto? Tengo un circuito mixto, donde nos dicen que debemos encontrar la corriente I1, que es esta que pasa por la resistencia de 18 ohmios, y la corriente I2, que pasa por esta de 6 ohmios, ¿no es cierto? Y también nos dice que encontremos la corriente IT, y total, ¿no es cierto?, que es la que suministra esta fuente de 120 voltios. Fíjense que esta es una fuente independiente que está suministrando el circuito, disculpen, 120 voltios, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que hay que entender de una fuente independiente, ¿no? Esta fuente, independientemente de lo que esté aquí conectado, ella va a suministrar 120 voltios. Esta corriente y esta corriente y esta corriente, por supuesto, van a depender de los valores de estas resistencias. Si yo cambio estas resistencias, ¿ya? Si yo cambio estas resistencias, estos valores de corriente, ¿no es cierto?, van a variar, pero la fuente va a seguir suministrando 120 voltios. Es una fuente independiente. Muy bien, entonces para encontrar, obviamente, esta corriente y esta corriente, yo necesito, por ley de Ohm, recuerden que por ley de Ohm, la corriente, ¿no? La corriente es igual a V dividido R, que es la resistencia, y el voltaje, que es el voltaje, en este caso, el voltaje acá, y en este caso, el voltaje acá, ¿no es cierto? Entonces, para yo calcular esta corriente, necesito el voltaje que hay en esta resistencia de 18 ohmios. Y para calcular esta corriente, necesito el voltaje en esta resistencia de 6 ohmios. ¿Ya? Y para calcular la I total, bueno, para calcular la I total necesito el V total, que es el voltaje que está suministrando la fuente, que son 120 voltios, y necesito un equivalente de todo esto. Es decir, estas 1, 2, 3, 4 resistencias, yo voy a reemplazar estas 4 resistencias, es decir, este circuito que está acá, lo voy a reemplazar por una resistencia equivalente, una única resistencia que me represente estas 4 que están acá. ¿Ya? Ya, les pido disculpas por la garganta, ¿no? Muy bien, entonces, lo primero que hay que hacer antes de empezar a resolver cualquier cosa, recuerden las características de los circuitos para distinguir bien cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. Lo primero que hay que hacer es ver cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. Y después empezar a hacer cálculos. No empiezan a lanzar cálculos sin saber lo que están haciendo. Recuerden que la idea de este curso, para mí, lo primordial, más que hacerle 1 kilo de ejercicio, es que ustedes aprendan aprendan, y para aprender hay que saber lo que estamos haciendo, y para eso tenemos que tener claro el marco teórico de lo que tenemos que aplicar acá. Entonces, como vamos a resolver un circuito por serie paralelo, entonces guiémonos por el sentido de la corriente, ¿no? Entonces, miren, la corriente I total que bota esta fuente viene por acá y pasa por esta resistencia. Viene por acá, ¿no es cierto? Hace este recorrido por acá, viene por acá, viene por acá, y cuando llega a este punto, fíjense que aquí hay un punto de derivación. Esta corriente que llega acá sale un poco para acá y sale otro poco por acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, que es cosa muy común que yo veo, ¿no? A través de la experiencia, lo primero que hacen es pensar que estas dos están en serie, y estas dos no están en serie. Para que esta resistencia y esta resistencia estén en serie, tienen que tener la misma corriente, porque en serie la corriente es constante. En un circuito serie, la corriente que pasa por un conjunto de resistencia en serie es la misma. Por lo tanto, esta corriente, al llegar a este punto, aquí hay un punto de derivación. Por lo tanto, esta corriente se viene un poco para acá y otro poco para acá. Por ejemplo, si esta fuente bota, qué sé yo, 4 amperes, esos 4 amperes cuando llegan acá, un poquito se viene por acá y otro poquito se viene por acá. ¿Cuánto se viene por acá y cuánto se viene por acá? No sé. Pero lo que sí sé es que como aquí hay una derivación de corriente, estas dos corrientes se vuelven a encontrar acá de nuevo. Una se viene acá y se viene acá, y por aquí vuelve a salir la I total. Por lo tanto, lo que tenemos que saber es que si yo sumo I1 más I2, eso tiene que ser igual a la corriente total. Y esa es una manera de comprobar si lo que estoy haciendo está bien. Yo puedo calcular la I total.
con la ecuación del voltaje de la fuente, que es el voltaje total 120, ¿no es cierto?, dividido en la resistencia total. Y luego calculo I1 y I2 por separado, que me lo están solicitando, y lo sumo, me tiene que dar, sumo estas dos corrientes, me tiene que dar el valor de la corriente total. Ya tenemos un dato, entonces ya sabemos que estas dos no están en serie, porque la corriente que pasa por acá y la que pasa por acá, ¿no es cierto?, es distinta a esta. Más bien, esta corriente se deriva acá y acá. La suma de I1 e I2, es decir, I1 más I2, tiene que ser la I total. Muy bien. Ahora fíjense que la corriente que sale por acá es esta, que es esta misma I2. Por lo tanto, esta corriente que viene por acá pasa por acá también, que es la I2. Por lo tanto, I2 pasa tanto por la resistencia de 6 ohmios y por la resistencia de 3 ohmios. Fíjense el recorrido de la corriente. Viene por acá y después viene por acá. Por lo tanto, estas dos resistencias sí están en serie. Estas dos resistencias están en serie, porque la corriente que sale de acá, cuando la corriente total se deriva, este poco para acá y este otro poco para acá, esta misma corriente I2 es la que pasa por esta resistencia y por esta resistencia. Por lo tanto, sí están en serie estas dos. Si yo calculo esta corriente y calculo el voltaje acá y el voltaje acá, ¿no es cierto? Calculo el voltaje en esas dos resistencias, la de 3 y la de 6 ohmios, y lo sumo, yo sumo el voltaje de esta resistencia más esta, me tiene que dar el voltaje que hay de este punto a este punto. Porque al yo sumar este voltaje con este, estoy sumando el voltaje que hay de este punto a este punto. Y tiene que ser el mismo voltaje de esta resistencia que está acá. Y esa es una manera de saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Entonces, en pocas palabras, ¿no es cierto?, digamos, vamos a hacer acá, vean que estoy haciendo un pequeño preámbulo, ¿no?, como una introducción para luego empezar a hacer cálculos, ¿no?, para no hacer cálculos directos y no saber lo que estamos haciendo. La idea es aprender a saber lo que estoy haciendo, ¿no?, y así no dudar de nuestros resultados, ¿ya? Supongamos que, qué sé yo, digamos, este voltaje, qué sé yo, digamos, es V1, este voltaje, digamos, es V2, y este voltaje, digamos, es V3, ¿cierto? Por lo tanto, si yo sumo V2 más V3, si yo sumo este voltaje más este, ¿no es cierto? V2 más V3, V3, V2 más V2, no importa, tiene que ser el voltaje que hay desde este punto hasta este punto que está acá, que es el mismo que hay de acá hasta acá. Por lo tanto, si ustedes calculan el voltaje en este y lo suman, y calculan el voltaje acá, tiene que ser, esta suma de estos dos voltajes tiene que ser igual a este. Esa es otra manera de saber lo que estoy haciendo. Ahora bien, si estas dos tienen la misma corriente, por lo tanto están en serie. Y si están en serie, bueno, debemos recordar que las resistencias en serie se suman, por lo tanto estas dos las puedo sumar. Y una vez que sumo estas dos, estoy uniendo estos dos voltajes en una sola, en la combinación de estas dos, y la que me quede acá, fíjense que se tiene que cumplir esto, es decir, el voltaje que hay de este punto a este punto tiene que ser el mismo que hay de acá a acá. Por lo tanto, esto me está indicando que la combinación de estas dos va a quedar en paralelo con esta. ¿Por qué? Porque el voltaje que hay de este punto a este punto, que es la suma de estas dos, es el mismo voltaje que hay de acá hasta acá. Y en paralelo, ¿no es cierto?, según las características, los voltajes se mantienen constantes en un conjunto de resistencia en paralelo. Luego, una vez que la combinación de esta con esta, ¿no es cierto?, me va a ser una sola, la que me quede el equivalente de todo este circuito que está acá, de este que estoy señalando acá, me va a quedar una sola resistencia entre estos dos puntos, esa al final se me va a quedar en serie con esta. Y ahí tengo la resistencia total. Con la resistencia total puedo hallar la I total, que es la unidad de las incógnitas, y después vamos abriendo de nuevo el circuito y calculamos I1 e I2. ¿Ya? Cualquier cosa, como siempre les digo, antes de seguir, en la cajita de comentarios me pueden dejar alguna consulta o algún comentario de lo que hemos estado haciendo. Pueden hacer sus anotaciones, detengan el video si lo tienen que detener. Recordemos que no todos aprendemos igual. Detengan el video para aquellos que lo quieran detener y hagan sus anotaciones. Y como siempre les digo, en la cajita de comentarios, en los comentarios, me pueden dejar sus consultas. Muy bien, entonces vamos a empezar con estas dos. Vamos a unir estas dos y vamos a llamarla, por ejemplo, si esto es V2 y esto es V3, ya, vamos a llamarla R1
2, 3. Y como están en serie, sería 6 más 3 igual a 9 ohmios. Yo les recomiendo que a medida que vayan haciendo los cálculos, yo les recomiendo que dibujen de nuevo el circuito como una manera de guiarse, ¿no? Para que vayan viendo lo que van haciendo, vayan haciéndolo por paso. Entonces aquí quedaría la fuente de 120 voltios, ¿no es cierto? Aquí queda la fuente de 120 voltios, aquí queda una resistencia de 4 ohmios, ¿ya? Aquí queda la de 18 ohmios y aquí queda la combinación de estas dos. Y como están en serie, según lo he explicado previamente, ¿no es cierto? Sería aquí la R23 que vale 9 ohmios. Fíjense que el voltaje que hay de acá hasta acá es la suma de este más este. El voltaje que hay de acá hasta acá, por lo tanto, es la suma de este más este y es el mismo que hay de acá hasta acá. Por lo tanto, esta es la corriente, la I total, ¿ya? Y esta es la corriente I1, y esta que viene por acá es la corriente I2. Entonces, I1 más I2 me tiene que dar la I total. Entonces, estas dos están en paralelo. Y al estar en paralelo, ¿no es cierto?, aplicamos la resolución de circuito de resistencia equivalente en paralelo. Vamos a llamarla R234, por ejemplo. Vamos a llamarla, o este es V2, V3, este es V1, ya. Vamos a llamarla R2, 3, o vamos a seguir un orden. R, ¿cierto? 3, 2, 1, vamos a llamarla. R, 3, 2, 1, que es el paralelo de estas dos. Y aplicamos la ecuación, ¿no es cierto? 1 dividido 1 dividido 18, más 1 dividido 9. ¿Ya? 1 partido, todo eso, en 1 partido 18 más 1 partido 9. Resuelvan esto primero. Resuelvan esto primero. Y lo que les dé acá, le aplican el inverso, ¿no? Entonces vamos a resolver esto que está acá primero. Entonces me queda acá. Entonces aquí el mínimo común, ¿no es cierto? Es 18. 18 en 18, 1 por 1, 1, ¿no es cierto? 18, espérense un poquito, aquí me quedó mal esto que está acá. Esto se ve, vamos, muy bien. Cosas de las clases online, ¿no? Entonces, 18 partido 9, eso es 2, ¿no es cierto? 18 partido 9, eso es 2. Por 1, 2. Por lo tanto, la equivalente de estas dos, R, 3, 2, 1, será igual a 1 dividido 3 partido 18. Y aquí aplicamos la doble C, como le dicen algunos, o la oreja. Y me queda entonces que esto es 18 partido 3, por lo tanto R321 será igual a ¿cuánto? 18 partido 3, eso, si no me equivoco, eso es 6 ohmios, ¿no es cierto? Eso es 6 ohmios, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿dónde estaban estas dos ahora? Vamos a seguir por acá, ¿ya? ¿Dónde estaban estas dos? Un poquito por acá, ok, estamos acá. ¿Dónde estaban estas dos? Ahora lo voy a reemplazar por el paralelo, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una línea acá para seguir. Entonces, ¿cómo me queda el circuito ahora? Bueno, me queda mi fuente de 120 voltios, ¿cierto? Acá me queda la fuente. Acá me queda esta resistencia que todavía no le he tocado, la de 4 ohmios. Y aquí me queda mi paralelo de 6 ohmios. Ahora sí, ¿ya? El paralelo de estos dos, ahora sí. Estas dos directamente, ¿no es cierto? Esta es la I total. Estas dos están en serie. ¿Por qué están en serie? Porque la misma corriente que sale de la fuente, que es la I total, que pasa por la de 4, pasa por la de 6. Por lo tanto, la R total va a ser igual a 4 más 6 igual a 10 ohmios, ¿no es cierto? Entonces, la resistencia total del circuito es 10 ohmios. Por lo tanto, la I total, ¿cuánto es? La I total es el voltaje total, que son 120 voltios, dividido la R total, que son 10 ohmios, ¿no es cierto? Por lo tanto, la I total, ¿cuánto sería? Bueno, aquí sería este 0 con este 0 se va, sería 12 amperes, ¿no es cierto? Sería 12 amperes, ¿no? Entonces ya tengo una incógnita, que es una de las que me están solicitando, ¿ya?
La corriente que está mandando la fuente de 120 voltios es 12 amperes, que es una de las incógnitas. Fíjense, vamos a venirnos para acá, es una de las incógnitas. Ahora vamos a calcular I1 e I2. Entonces ahí lo que hay que hacer ahora es retroceder, ir retrocediendo el circuito hasta llegar a los puntos donde quiero hacer los cálculos que me están solicitando, ¿no? Muy bien. Entonces, si esta corriente de 12 ohmios llega a este punto, esta es la I total, recordemos, esta es la I total, esta es la I total que vale 12 ohmios, entonces algo se viene para acá y algo se viene para acá. Si yo sumo esta más esta, como les dije, me tiene que dar 12 amperios. Y esa es una manera de ir viendo si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Muy bien, ¿cómo vamos a calcular esta y esta corriente? Entonces, para yo calcular esta corriente y esta, necesito el voltaje que hay de acá a acá y necesito el voltaje que hay de acá a acá. Pero como estas dos están en paralelo, por lo tanto el voltaje que hay de este punto a este punto es el mismo que hay de este punto a este punto. Y es el mismo que hay de este punto a este punto. Es el mismo en el equivalente de estas dos. Porque estas dos que están en paralelo me dieron esta de 6 ohmios. Por lo tanto, el voltaje en esta resistencia es el mismo voltaje que hay de este punto a este punto y es el mismo que hay de este punto a este punto. Por lo tanto, ese voltaje vamos a llamarlo, qué sé yo, vamos a llamarlo V0, que es el mismo de acá a acá y que es el mismo de acá a acá, y va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, si aplicamos ley de Ohm, ¿no es cierto? Vamos a hacer un espacio por acá. Entonces, V0 va a ser igual a R por I, 6 por la I total. ¿Y la I total cuánto es? Esta corriente, como está en serie, es la misma, 6 por 12, ¿no es cierto? Por lo tanto, V0, 6 por 12, ¿cuánto es? Eso sería, bueno, aquí pueden usar su calculadora si ustedes lo desean, ¿no? 6 por 12 son 72 voltios, ¿no? 72 voltios. Fíjense en algo, antes de seguir, ¿no? Vamos a hacer un pequeñísimo break acá. Aquí, en esta, de 6 ohmios, están cayendo 72 voltios de los 120. Aquí tiene que caer el resto. Es decir, si yo sumo el voltaje en la resistencia de 4 ohmios más el voltaje en la de 6, me tiene que dar 120 voltios. Si no, créanme que está malo. ¿Ya? Esa es una forma de ir detectando si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Y eso les da a ustedes seguridad en el desarrollo de sus ejercicios, pensando en una evaluación, por supuesto. Entonces, como esta corriente es la misma que pasa por esta y por esta, calculen el voltaje acá para que ustedes vean. Pueden hacerlo cuando estén viendo el video de manera calmada, háganlo para que ustedes vean. Sería 4 por la I total, por 12, son 48. El voltaje que hay acá, sumen 48 más 72, efectivamente 120 voltios, ¿no? Esa es una manera de ir viendo si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Perfecto, entonces ya tengo el voltaje que hay de este punto a este punto, y como esta resistencia viene del equivalente a estas dos que están en serie, que están, perdón, disculpen, en paralelo, por lo tanto, en paralelo, si los voltajes son iguales, entonces el voltaje que hay de este punto a este punto, la diferencia potencial entre estos dos puntos, es la misma diferencia potencial de que hay de acá hasta acá, y es la misma diferencia potencial que hay de acá hasta acá. Por lo tanto, I1, ¿no es cierto? I1 va a ser igual a V0 partido 18, e I2 va a ser igual a V0 partido 9. Es decir, I1 es igual a 72 voltios dividido 18 ohmios, y la I2 es igual a 72 voltios dividido 9 ohmios. Fíjense que el voltaje es el mismo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué corriente circula por acá y qué corriente circula por acá? La I2, ¿ya? Entonces, bueno, 72 dividido 18, eso es 4 amperes, ¿no? 4 amperes. Y si me van siguiendo con lo que estamos haciendo, aquí tiene que ser ¿cuánto? Bueno, recuerden que I1 más I2 es la I total. Si la I total es 12 y la I1 me está dando 4, bueno, aquí tiene que estar el resto, que son 8, ¿no? Tienen que ser 8. Si ustedes dividen 72 partido 9, bueno, efectivamente eso es 8 amperes. Y ahí tienen el ejercicio resuelto, ¿no? Entonces, claro, si ustedes suman esta corriente más esta, porque estos 12 amperes que vienen por acá, un poquito se viene por acá y otro poquito se viene por acá. ¿Cuánto se viene por acá?
4. ¿Y cuánto se viene por acá? 8, de tal manera que cuando se vuelvan a encontrar aquí de nuevo estas dos corrientes, aquí tienen que salir los 12 amperes totales. Y ahí tengo la corriente I1, I2 y la corriente total que me están solicitando. A manera de conclusión, si yo calculo el voltaje que hay de acá hasta acá, que ya lo tenemos que es 72, y calculo, vámonos para acá, y calculo, porque recuerden que el voltaje que hay de acá hasta acá es 72, que es el mismo que hay de acá hasta acá. Pero si yo me vengo más atrás y calculo este voltaje acá y este voltaje que está acá, y lo sumo, este más este, me tiene que dar 72 voltios. Y esa es una manera de saber si lo que están haciendo está bien o está mal. Eso se los puedo dejar a ustedes para que ustedes, la manera de práctica, de comprobar lo que están haciendo, y así aprender y estar seguro de lo que estamos haciendo, lo pueden realizar si ustedes quieren, ¿no? Pueden calcular el voltaje que hay en esta resistencia y en esta. ¿Y cuál sería el voltaje en esta? Bueno, esta corriente que viene por acá, I2, que pasa por la de 9 amperes, es la misma que viene por acá, porque recordemos que esta corriente que viene por la de 9 amperes es el equivalente de estas dos que están en serie, ¿no es cierto? Y en serie la corriente es la misma, por lo tanto, esta I2 que nos dio, acá está, que nos dio 8 amperes, esta corriente que viene por acá que nos dio 8 amperes, es la misma que pasa por acá y por acá. Por lo tanto, por esta resistencia pasan 8 amperes y por esta pasan 8 amperes. Aplique el ley de Ohm, R por I, 3 por 8 y 6 por 8, y van a ver que van a tener el voltaje acá y el voltaje acá. Súmelo para que ustedes vean y les tiene que dar la diferencia potencial que hay de este punto a este punto, que es la suma de estos dos, como dije al principio, tiene que ser igual al voltaje que hay de acá hasta acá, y le ha puesto que les tiene que dar 72 voltios, ¿no es cierto? Entonces aquí tienen este primer ejercicio, este primer ejemplo. Espero les sirva, espero ustedes también lo resuelvan por su propia cuenta, espero les sirva también de guía, de apoyo para los ejercicios que ustedes les dejan en sus materiales de sus clases, ¿no? Respectivas, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a abordar una situación más, ¿ya? Otro ejercicio mixto, y con esto, bueno, después seguiremos avanzando ya con las leyes de Kirchhoff, ¿no? Como siempre les digo, regálenme un like, compartan con aquellos que ustedes creen que les pueda servir este material, y nos estamos viendo en otra oportunidad. Que estén bien.